¿Crees que conoces la historia del mundo antiguo? ¿Esas postales inevitables de pirámides, coliseos y murallas interminables? Durante siglos nos han repetido un relato cómodo de progreso lineal, desde cavernícolas con garrote hasta ingenieros romanos deslumbrantes. ¿Y si ese relato no fuera una mentira deliberada, sino una versión recortada, una edición donde arrancaron precisamente los capítulos más decisivos y más incómodos? Imagina señales dispersas por todo el planeta, huellas y artefactos que claman por tecnologías y saberes de un pasado profundo que apenas ahora empezamos a vislumbrar. Hoy no recitaremos manuales memorizados. Hoy seremos detectives, uniremos pistas sueltas y armaremos un mapa nuevo. Te presentamos una clasificación definitiva de los misterios antiguos más desconcertantes. Y créeme, después de este recorrido, no volverás a mirar la historia con los mismos ojos. Abramos esta inmersión con una historia que suena a guión de aventuras, y sin embargo ocurrió. En el corazón de una selva hondureña densa hasta lo indecible, sobrevivió durante siglos la leyenda de una ciudad blanca. Conquistadores la buscaron convencidos de que sus muros resplandecían como oro. Aventureros y exploradores se internaron tras su rastro y desaparecieron. Los pueblos locales susurraban sobre un paraíso perdido, abandonado bajo una maldición, y sobre una estatua gigantesca de una diosa. Durante décadas, aquello fue tratado como mito, hasta que, en el año 2012, cambió todo. No irrumpieron picos ni palas, sino una herramienta que parecía salida de la ciencia ficción: el lidar. Imagina un avión disparando miles de millones de pulsos láser sobre un dosel vegetal impenetrable y, con un gesto digital, borrando la vegetación para revelar el relieve. Al procesar esos datos, un equipo dirigido por Christopher Fisher se quedó helado. Bajo la cubierta verde de siglos emergieron líneas nítidas de una ciudad entera: plazas, calzadas, canales de riego y hasta una gran pirámide de tierra. La fábula se volvió realidad. La expedición que llegó al lugar halló algo asombroso. La ciudad estaba intacta, como si el tiempo la hubiera encapsulado. Al pie de la pirámide apareció un escondite con más de 5 y hasta 10 artefactos de piedra: tronos ceremoniales, vasijas adornadas con serpientes y buitres, y sobre todo, la figura que daría sobrenombre al sitio: la cabeza del hombre jaguar, un espíritu poderoso de creencias chamánicas que emergía de la tierra. Los objetos parecían abandonados de golpe, como si la población entera se hubiera reunido de repente para marcharse, dejando sus reliquias sagradas como ofrenda. ¿Quiénes eran? No eran mayas ni aztecas. Su cultura no se parece a ninguna civilización mesoamericana conocida. Hace unos 1000 años desaparecieron, sin dejar textos que expliquen por qué abandonaron su urbe. ¿Fue una epidemia como sus leyendas insinúan, una guerra o algo distinto? Esta ciudad perdida inaugura nuestra lista porque ejemplifica cuánto ignoramos todavía. Demuestra que civilizaciones completas pueden surgir, florecer y desvanecerse, dejando apenas un eco de leyenda y un puñado de enigmas enterrados en la selva. Solo ahora, con herramientas del futuro, empezamos a recuperar esos capítulos extraviados del pasado. Desde aquí, y en el 9º puesto, rompemos estereotipos y cruzamos del verde centroamericano al corazón de África. Cuando piensas en ruinas de piedra, ¿qué nombres vienen a tu mente? Egipto, Grecia, Roma. ¿Y si te dijera que una de las estructuras antiguas más grandiosas se levanta al sur del desierto del Sahara, en el actual Zimbabue? Su enigma no es cómo se construyó, sino por qué se intentó borrar su historia con tanto empeño. Conoce el Gran Zimbabue. No es un puñado de muros dispersos. Es una ciudad enorme erigida a lo largo de siglos, cuyo núcleo, el gran recinto, luce murallas de hasta 11 metros de altura y hasta 5 metros de espesor, levantadas con fábrica en seco, cientos de miles de bloques de granito encajados sin una gota de mortero. En su apogeo vivieron aquí hasta 18.000 personas. Fue el centro de un poder que comerciaba oro y marfil con el mundo árabe e incluso con China, como evidencian cerámicas de la dinastía Ming halladas en excavaciones. Podría parecer una historia que celebra la genialidad africana, pero en el ocaso del siglo XIX, los colonizadores europeos tropezaron con su propia ideología racista. No podían aceptar que los antepasados del pueblo Shona hubieran creado algo tan colosal. Su visión se agrietó y comenzó la falsificación.
nació una de las campañas más vergonzosas de la arqueología. Se destruyó o ignoró de forma deliberada toda evidencia del origen africano del lugar. Surgieron teorías estrafalarias, que lo construyeron fenicios o antiguos árabes, que eran las minas del rey Salomón, que lo había promovido la reina de Saba. Cualquiera menos africanos. Quienes se atrevieron a decir la verdad perdieron fondos y fueron expulsados. Durante décadas, las autoridades coloniales de Rodesia libraron una guerra premeditada contra la historia. Solo tras la independencia de Zimbabue, en 1982, se restituyó la verdad. El Gran Zimbabue recuperó su lugar como símbolo del genio africano. Ocupa el 9º puesto porque no es solo un misterio arquitectónico, sino también una advertencia. La historia es un campo de batalla, y a veces el secreto mayor no yace bajo tierra, sino en lo que se arranca a propósito de los libros. Tendemos a pensar que las civilizaciones antiguas eran rudimentarias. Y si en ciertos ámbitos su comprensión de la matemática, la astronomía y la física rozó lo sobresaliente, para tantear esta pregunta viajamos a la península de Yucatán, al corazón del mundo maya, hasta Chichén Itzá. Su joya es la pirámide de Kukulcán. El castillo, a primera vista, parece una pirámide escalonada imponente. En realidad, es un calendario de piedra de precisión sorprendente. Posee 4 escalinatas con 91 peldaños cada una. Si multiplicas esos 91 por 4 y sumas la plataforma superior, obtienes 365, el número de días del año. Sus 9 terrazas, divididas en 2 por la escalera, dibujan 18 secciones, el número de meses del calendario maya. Todo el edificio es un modelo de tiempo petrificado, y eso es apenas el comienzo. 2 veces al año, en los equinoccios de primavera y de otoño, sucede un prodigio calculado. A medida que el sol se desplaza, la sombra de los salientes del templo cae sobre la balaustrada norte. Triángulo a triángulo, hora tras hora, se forma el cuerpo de una serpiente gigante de sombra y luz que desciende lentamente hasta unirse con la cabeza esculpida al pie. Es la serpiente emplumada que baja de los cielos a la tierra. Multitudes acuden a verlo. Considera el nivel de astronomía y de arquitectura necesario para lograr esto con instrumentos simples. Un error de 1 grado y el hechizo se rompería. Y aún hay más. Si aplaudes al pie de la escalera, la pirámide te responde. El eco que devuelven los peldaños se transforma en un chirrido agudo, asombrosamente parecido al canto del quetzal, ave sagrada para los mayas. No es casualidad. Los investigadores acústicos confirmaron que la variación en alturas y profundidades de los escalones actúa como un filtro complejo que transforma el sonido. Los mayas no se limitaron a levantar un templo, programaron la piedra para hablar con la voz de su deidad. Chichén Itzá ocupa el 8º puesto porque desarma nuestra arrogancia. Demuestra que existió toda una ciencia de la armonía entre el espacio, el tiempo y el sonido que hoy hemos olvidado. No apilaron piedras, dialogaron con el universo y sus edificios aún resuenan con ese diálogo. Del diálogo con el cosmos pasamos al diálogo con el mito. Hay relatos tan grandiosos que nos acostumbramos a tratarlos como fábulas. Uno es la historia de Dvaraka, la ciudad legendaria del dios Krishna descrita en el Mahabharata. Se decía que era una urbe de belleza y riqueza extraordinarias a orillas del mar Arábigo. Tras la muerte de Krishna, el océano la devoró en un solo día. Durante milenios, aquello fue metáfora y nada más, hasta que arqueólogos se animaron a mirar bajo el agua frente a la costa occidental de la India, cerca de la moderna Dvaraka, uno de los lugares más sagrados del hinduismo. Lo que hallaron desconcertó a creyentes y escépticos por igual. A profundidades de hasta 40 metros, aparecieron ruinas de una ciudad vasta. No eran piedras sueltas, eran estructuras claras, calles empedradas, cimientos de edificios grandes, murallas macizas y los restos de un puerto bullicioso. Salieron a la superficie cientos de piezas, incluidos anclas de piedra, sellos y cerámicas. La datación radiocarbónica de algunos hallazgos, en especial fragmentos de madera, arrojó edades de hasta 9.500 años. Eso vuelve a la ciudad sumergida más antigua que las pirámides egipcias y que la civilización sumeria. Potencialmente podría ser la urbe más antigua hallada en la Tierra. El debate sigue, por supuesto. ¿Coinciden esas ruinas con la Dvaraka épica de Krishna
o se trata de un asentamiento posterior y las fechas tan antiguas acusan errores de análisis? Los hechos son tercos. Bajo el agua yace una ciudad planificada, grande y compleja, que existió en una época en la que, según entendíamos, los humanos apenas empezaban a dominar la agricultura. De Baraka ocupa el séptimo peldaño porque borra la línea entre mito y realidad. Nos empuja a preguntar cuántas leyendas conservan recuerdos distorsionados de sucesos reales, de lugares reales, de catástrofes reales que torcieron el rumbo de la historia. ¿Y si los textos antiguos fueran menos cuentos y más libros de historia que apenas ahora estamos aprendiendo a leer? Subimos y las apuestas crecen. Dejamos ciudades y piedras para saltar a un misterio fundamental, el origen de la mente humana. ¿Qué nos hace humanos? La capacidad de forjar armas, domesticar el fuego, articular palabras o quizá otra cosa más elusiva, como pensar en abstracto y crear símbolos y arte. Durante décadas se creyó que ese gran salto se dio hace unos 40.000 años en Europa, como sugerían las pinturas rupestres de Francia y España. Un hallazgo en la costa sur de África volteó esa certeza. En la cueva de Blombos, en estratos de 73.000 años, arqueólogos encontraron un fragmento pequeño de roca del tamaño de una uña. Llevaba algo que no debería estar allí. 9 líneas rojas trazadas con ocre, formando un motivo simple, casi un hashtag moderno. No eran arañazos fortuitos. El análisis microscópico mostró que se aplicaron con intención en un solo gesto con un pigmento afilado. Era un dibujo, el más antiguo de la historia humana, 30 milenios anterior a cualquier trazo conocido. Más abajo, capas de 100.000 años revelaron conchas perforadas, cuentas que son las joyas más antiguas del mundo, y un verdadero taller de artista, conchas con ocre, carbón y grasa mezclados para fabricar pinturas. ¿Por qué este hallazgo minúsculo supera a ciudades enteras? Porque lo cambia todo. Prueba que la mente capaz de simbolizar y de crear no nació en Europa sino en África y mucho antes de lo que nos atrevíamos a suponer. Hace 100.000 años, un ser humano no solo sobrevivía, se adornaba, preparaba pigmentos, pintaba, era en lo esencial, como nosotros. Esta cueva es un punto de partida, el nacimiento del software de la civilización. Sin ese salto de conciencia, sin la facultad de generar símbolos y de comunicar ideas, no habría pirámides, ni urbes, ni escritura. Blombos no entrega respuestas, pero plantea la pregunta crucial. Si nuestro ingenio ya era tan avanzado hace 100.000 años, ¿qué ocurrió en todo ese tiempo intermedio? ¿Qué ascensos y caídas, qué civilizaciones olvidadas caben en ese tramo oscuro y larguísimo? Armados con esa certeza sobre la antigüedad y la sofisticación de la mente humana, regresamos a las obras imposibles. Y en ningún lugar lo imposible es más visible que en los Andes peruanos, en la fortaleza de Sacsayhuamán, vigilando la antigua capital inca de Cusco. La versión oficial sostiene que esta fortaleza ciclópea fue levantada por los incas en el siglo X, pero al plantarte frente a sus muros, esa versión se resquebraja. Están hechos con bloques poligonales gigantes. Algunos pesan hasta 200 toneladas. Encajan con precisión de láser, sin mortero, tanto que no cabe una hoja de cuchillo entre las juntas. El secreto no es solo el peso o la exactitud, sino la forma. Cada piedra es una pieza única, con muchos ángulos, un rompecabezas tridimensional monumental. ¿Para qué optar por una geometría tan ardua si era más simple tallar bloques rectangulares estándar? Crear esa fábrica exigió un grado de complejidad abrumador. No bastaba con cortar un bloque, había que labrarlo para que ajustara con otros ya colocados, contemplando decenas de planos e inclinaciones. ¿Cómo lograron esto los incas que no conocían el hierro ni la rueda? Las teorías de rampas y martillos de piedra palidecen ante la escala y la exactitud del conjunto. Mira con atención y notarás dos estilos distintos. En la base aparecen los bloques mayores y mejor ajustados, a menudo de andesita más dura. Arriba, hiladas de piedras más pequeñas, trabajadas con menor finura e incluso con mortero en algunos puntos. Muchos investigadores concluyen que los incas no partieron de cero. Hallaron restos de una estructura mucho más antigua y la completaron con sus técnicas más simples. Los incas fueron grandes constructores, sí, pero replicaron un lenguaje que ya no comprendían del todo.
Heredaron una tecnología cuyo secreto ya se había perdido. Sacsayhuamán es un palimpsesto de piedra, un manuscrito escrito sobre otro más antiguo y enigmático. Se ubica en el quinto peldaño porque nos obliga a imaginar lo impensable. Quizá la historia de Sudamérica, como la del mundo, tuvo edades oscuras tras las cuales civilizaciones como la Inca redescubrieron y trataron de emular logros de predecesores indescifrables. Ahora llega un giro inesperado. En el cuarto lugar, no situamos un misterio real, sino el mayor engaño arqueológico de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque el episodio de las pirámides bosnias es una lección crucial sobre cuánto deseamos creer en milagros y sobre cómo distinguir un enigma genuino de una falsificación. En el año 2005, el empresario bosnio Semir Osmanagić anunció algo sensacional. Las colinas cercanas a Visoko eran en realidad las pirámides más antiguas y más grandes del mundo, levantadas hace 12.000 años. El mundo estalló de entusiasmo y los visitantes acudieron en masa. Osmanagić mostró lo que llamó pruebas: laderas lisas orientadas a los puntos cardinales, bloques de un supuesto hormigón antiguo y una red de túneles. Aseguró incluso que las pirámides irradiaban energía sanadora. Suena fascinante, sí, pero la comunidad científica respondió de inmediato y al unísono. Geólogos, arqueólogos y egiptólogos acudieron a Visoko. Su veredicto fue demoledor. Las pirámides resultaron ser formaciones geológicas naturales, los llamados flatirons, capas de roca sedimentaria que la erosión perfila con formas triangulares. El presunto hormigón antiguo era conglomerado natural. Los túneles eran restos de minas modernas. No apareció un solo artefacto, ni una sola huella de civilización antigua que respaldara la teoría. La Asociación Europea de Arqueólogos lo calificó como una burla cruel. ¿Por qué entonces está esta historia tan arriba en el listado? Porque en la era de la desinformación nos recuerda lo fácil que es manipular el anhelo de misterio, sobre todo cuando se mezcla con nacionalismo y con el deseo de atraer turismo. Las pirámides bosnias son una vacuna contra la credulidad. Al desmontar este fraude, podemos acercarnos con más respeto y rigor a los enigmas auténticos, a esos lugares donde la ciencia realmente no alcanza a responder, lugares como nuestro tercer puesto. Viajamos al Líbano, al valle de la Bekaa, a las ruinas de la antigua Heliópolis o Baalbek. Allí se alza el mayor templo romano jamás construido. Pero nuestro interés está debajo. La plataforma sobre la que los romanos levantaron su santuario desafía cualquier idea de las capacidades antiguas. En la base occidental yace el famoso trilito, 3 bloques de caliza perfectamente labrados, dispuestos en fila a unos 7 metros de altura. Cada uno pesa aproximadamente 800 toneladas. Es como alinear 3 Boeing 747 elevados y colocados con precisión impecable. Los romanos fueron genios de la ingeniería, pero ninguna de sus grúas podía levantar ni una décima parte de ese peso. Y esto es solo la punta del iceberg. A poco más de 1 kilómetro se abre la cantera. Allí yacen bloques aún mayores, abandonados a medio camino. Uno, conocido como la Piedra del Sur, ronda las 1.240 toneladas. Durante mucho tiempo se la consideró la piedra tallada más grande del planeta. En el año 2014, debajo de ella se halló otra, semienterrada, bautizada como la Piedra Olvidada. Su peso estimado alcanza las 1.650 toneladas. Detente un instante y deja que esas cifras calen. Las grúas oruga más potentes de hoy pueden mover cargas así, pero exigen preparaciones complejas, condiciones ideales y la coordinación de varias máquinas. Hablamos, sin embargo, de una plataforma que existía antes de los romanos. Los romanos, al llegar, encontraron el basamento hecho, quedaron asombrados y decidieron coronarlo con su templo, reconociendo la sacralidad y el poder del lugar. ¿Quiénes fueron los primeros constructores? ¿Qué técnicas usaron para cortar, labrar y desplazar masas inimaginables? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Qué clase de estructura requería bloques de fundación del orden de 1.000 toneladas? Baalbek es una evidencia tosca e irrefutable. No es filigrana ni cálculo astronómico, es masa pura enfrentando las leyes de la física y nuestra cronología.
nos muestra que antes de nosotros existió una civilización cuyas ambiciones y capacidades de ingeniería fueron verdaderamente gigantescas. Hasta ahora recorrimos un gradiente de improbabilidad, de ciudades perdidas a historias borradas, de calendarios pétreos a megalitos. Ahora damos un salto al abismo del tiempo que cambia las reglas. Nuestro segundo puesto no es un templo colosal ni un artefacto misterioso. Son dos piezas de madera, y quizás sean el hallazgo arqueológico más importante del siglo XXI. Regresamos a África, en la frontera entre Zambia y Tanzania, a las cataratas Kalambo. Allí, un ambiente húmedo y sin oxígeno al pie del salto creó condiciones perfectas para conservar madera. En el año 2019, un equipo dirigido por Larry Barham halló algo que no debería existir: dos troncos ensamblados. No era un accidente. El superior tenía una muesca en V cuidadosamente tallada que calzaba con el inferior y generaba una unión sólida en ángulo recto. Era carpintería en su forma más simple, pero impecable. Alguien trabajó la madera para construir una estructura, quizá una base para vivienda, una plataforma o un puente. Lo crucial es la antigüedad. Se aplicó datación por luminiscencia, un método que determina cuándo los minerales de la arena que rodea el hallazgo vieron la luz solar por última vez. El resultado sacudió a la ciencia: 476.000 años. Repite ese número en tu mente: 476.000. Nuestra especie Homo sapiens apareció hace unos 300.000 años. Esto significa que quienes cortaron, dieron forma y unieron esos troncos no eran humanos modernos. Lo más probable es que fueran ancestros arcaicos. Este hallazgo dinamita nuestro esquema evolutivo. Prueba que la planificación compleja, el pensamiento abstracto y el impulso de no solo usar la naturaleza, sino de transformarla y construir con ella, surgió cientos de milenios antes de lo que creíamos. Antes de esto, las estructuras de madera más antiguas no pasaban de 9.000 años. Las cataratas Kalambo empujan el amanecer de la ingeniería casi medio millón de años atrás. Ocupan el segundo puesto porque son la pistola humeante. Sugerirían que las tecnologías que nos desconciertan en Baalbek o Sacsayhuamán pudieron tener un periodo de desarrollo larguísimo y hoy perdido. No brotaron de la nada. Es posible que estemos viendo solo la punta de un iceberg, los últimos ecos de una tradición ingenieril antiquísima nacida en el corazón de África hace casi medio millón de años. Llegamos a la cima de nuestro ranking, al lugar donde convergen la precisión extrema y las tecnologías inimaginables. Regresamos a los Andes, en Bolivia, a una altitud de unos 4.000 metros. En una planicie batida por vientos y frío, yacen ruinas que lanzan el desafío más audaz a la historia oficial: Puma Punku, la Puerta del Puma. No son ruinas cualquiera. Parecen un juego de bloques desmontado, fabricado por dioses y estrellado en el suelo. Gigantes de arenisca roja y de andesita gris se amontonan en aparente caos, pero si te aproximas, el caos se ordena. Los bloques tienen geometrías muy complejas. Muchos son módulos idénticos en forma de H, como si hubieran salido de una factoría, aunque están tallados en andesita, una de las rocas más duras. La precisión desarma el entendimiento. Hablamos de tolerancias de fracciones de milímetro, de superficies tan planas que servirían como placas de referencia, de ángulos internos perfectamente cuadrados, de ranuras finísimas y cortes limpios, de hileras de perforaciones que parecen hechas por una máquina de control numérico computarizado. La explicación convencional atribuye el conjunto a la cultura tihuanacota hace unos 1500 años, con herramientas de piedra y de bronce. Ningún experimento ha logrado siquiera acercarse a esa precisión con tales medios. Puma Punku no es una obra en construcción, es una anomalía tecnológica. Las piezas en H encajaban entre sí formando estructuras modulares. Se emplearon grapas metálicas para fijarlas. Se tallaron canales en la piedra para verter metal fundido, una aleación compleja de níquel, hierro y arsénico que exige temperaturas de fusión altas. ¿De dónde obtuvo una civilización sin escritura y sin metalurgia férrea ese conocimiento? Puma Punku condensa todo: la escala de Baalbek, la exactitud de Sacsayhuamán y un nivel tecnológico que parece anacrónico. Este lugar no solo pregunta cómo, pregunta quién.
¿Fue una civilización humana olvidada que alcanzó una cumbre tecnológica extraordinaria y desapareció? ¿O estamos ante rastros que desbordan nuestro marco histórico? Puma Punku es la prueba final de que la versión oficial es incompleta. Sus piedras mudas atestiguan otra historia y, tras contemplarlas, ¿cómo podríamos afirmar que lo sabemos todo sobre nuestro pasado? Este viaje no cierra con certezas, sino con una invitación a mirar de nuevo. La historia, tal vez, es un mosaico al que aún le faltan piezas cruciales. Mientras seguimos encontrándolas, conviene recordar que el asombro es un método tan necesario como la duda, y que, para escuchar lo que nos cuentan las piedras, primero debemos aprender a hacerles las preguntas correctas.